Bien, continuando con las velas. Este es el video 1.5 de la clase 5, donde quedamos en bell hold bearish, apoyo ceñido bajista. Nos vamos a piercing line. Imagínate un piercing pero de velas. Un patrón de cambio, su tendencia alcista, su fiabilidad es alta. Bueno, fíjate, antes de pasar al ejemplo, como después de una tendencia bajista, una vela por debajo de la vela anterior agarra fuerza y termina cerrando casi, mejor dicho, por más de la mitad del cuerpo de la vela anterior. Eso es positivo dentro del mundo del trading. Y también lo debe confirmar el volumen, una tendencia de volumen alta para esa vela, para que tenga mayor efectividad. De hecho, toda operación debe ser confirmada por volumen. Y te lo voy a repetir para que vayas combinando el volumen a la explicación. Aunque más adelante nos vamos a dedicar al volumen. Bueno, fíjate cómo entre estas dos velas, siendo las más pequeñas, tuvieron un alto impacto de volumen. Eso nos dice mucho. Nos dice que un reverso está a punto de ocurrir. Claro, aquí no lo íbamos a saber, lo supimos fue al siguiente día. Se formó un piercing, el volumen fue alto para su formación, por lo que al siguiente día, no importa lo que ocurra, si la vela cierra por encima, se está confirmando el cambio de tendencia. Fíjate lo mismo aquí, se forma un piercing y la interacción del volumen para el piercing fue alta en ambos días. Uno más alto que el otro, pero el volumen también forma un piercing. Vamos a llamarlo así. Ahora nos vamos a Dark Cloud Cover. Imagínate que es un piercing, pero al revés. Es un patrón de cambio, tendencia bajista, fiabilidad alta. Venimos de una tendencia alcista. Se termina formando una vela negra por encima de la verde. Y quiere decir que perdimos fuerza. El volumen probablemente confirma esta vela en este día o al siguiente día de que ya al reducirse viene una caída o se forma una divergencia en volumen. Mientras hay un alto aquí, un alto más alto, el volumen hizo un alto más bajo. Vamos a verlo en el ejemplo. Tal cual, mira esta divergencia en el volumen. El volumen se redujo y nos confirmó lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo una vela más alta pero roja. Quiere decir que se perdió interés de compra y nos vamos a la baja. Y esto podemos verlo como lo contrario, el antónimo al piercing que explicamos anteriormente. Digamos que esto es un piercing pero del otro lado. Aquí está la oreja y aquí está el zarcillo. Dark Cloud Cover. Vuelvo y repito, no importa que no te memorices el nombre de las velas, lo importante es que agarres la lógica de las velas y las sepas interpretar con el volumen. Eso es lo más importante que vas a ir agarrando con el pasar del tiempo cuando vayas estudiando trading. Miren Lights Bullish, líneas encontradas alcista, patrón de cambio, tendencia alcista, fiabilidad baja. Venimos de un trend bajista y termina formándose una vela por debajo e incluso ni llega a tocar el precio del día anterior, pero probablemente sea, como lo dije alguna vez, el tapón de piscina, el que paró el sangrado del mercado. Vamos a verlo en el ejemplo. No lo tengo en el ejemplo. De todas formas puede ser tomada como una especie de doji, pero como fiabilidad más baja con respecto a un doji, porque un doji terminaría cerrando aquí. Haría una cruz, pero sería aquí. Entonces tendríamos una sombra aquí y tendríamos otra sombra aquí. Digamos que este es el tapón del sangrado. Hay que ver si el tapón resiste, confirmándolo con al menos una vela por aquí.
que al siguiente día, al segundo día, rebase el precio de la mitad de la vela del día no anterior, sino antes del día anterior. Anteayer, pues, vamos a decirlo así. Middle Nice Bearish, su fiabilidad también es baja. Es una vela que cierra por encima de la vela anterior en una resistencia. No pudo cruzar la resistencia, se tornó rojo. Muy probablemente una disminución de volumen, si viéramos el volumen, formando una divergencia, pero su fiabilidad es baja con respecto al Dark Cloud Cover. El Dark Cloud Cover te dice que por su cuerpo y por rozar la vela anterior su fiabilidad es alta. Mira, el precio cerró por debajo de la mitad de la vela verde. En cambio, nos vamos a el Middle Nice Bearish y esta vela no pudo superar a la vela anterior, por eso su fiabilidad es baja. Engulfing Bullish, pauta envolvente alcista, es una vela verde que envuelve a la vela anterior, la atrapa totalmente y su fiabilidad es alta porque anula por lo menos la tendencia previa que es bajista. Su fiabilidad es alta de que haya anulado esa tendencia. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos ejemplo. Fíjate, estamos en un soporte, tenemos 3 velas negras de días anteriores y una sola vela verde basta para confirmar un reverso, confirmado también por el volumen. Muy importante como el volumen al siguiente día nos dice que hay una alta interacción. Podemos ver que el volumen del día anterior fue más alto de lo que demostró la vela. Lo que quiere decir es que si se detuvo en un soporte y se frenó con un alto volumen es porque viene un reverso también. Entonces hay muchas señales tempranas con las que podemos ir tomando acción. Vimos el volumen alto, poca venta, vimos una vela el siguiente día verde, vamos a meternos, no esperemos esta confirmación, metámonos con un stop loss ajustado al soporte. Entonces de esa manera tú puedes ser una especie de artista con el trading. Engulfing Bearish, la situación contraria, es un patrón de cambio, tendencia bajista, fiabilidad alta, es una vela roja que cubre una vela verde anterior y la envuelve. La vela verde anterior no es capaz de cubrir la roja. Entonces sencillamente nos vamos a la baja, muy probablemente confirmado por una divergencia en el volumen reducido. Quiere decir que paró la compra, nos vamos a una venta masiva y al ver esa divergencia es bueno tomar la señal de retirarse si estás adentro y tienes profit. Y si estás adentro y no tienes profit, sería bueno retirarse igual porque la fiabilidad es alta. Una vela negra o roja envolvió a una verde después de una gran tendencia alcista. Aquí la podemos ver. Fíjate cómo esta vela envuelve a esta vela envuelve a esta. O sea, ya estas dos señales te dan más que entender y con un alto volumen envolviendo el volumen también atrás, como lo mejor es irse. De hecho, también se puede dar con una divergencia en volumen. Por lo menos aquí, fíjate en estas velas. Aquí hay un engulfing. Vulgarmente esto hubiera sido un engulfing bullish. Sí lo fue en este momento. Fíjate en este volumen, fue alto. Pero fíjate cómo aquí, pensando que el volumen se iba a incrementar por intentar alcanzar un máximo, más bien disminuyó y hay una divergencia. Este tipo de divergencia también pudo haber sido visto aquí, indicando que igual la compra se debilitó y la venta está ganando. De hecho, el volumen que confirma la venta, además de este, representa este, e incluso
Lo que pasa es que hay que ver la gráfica un poquito más para acá, pero fíjate como aquí se incrementó el volumen. Muy probablemente estemos frenando aquí, en esta zona, si pudiéramos ver un poquito más de gráfica, porque el volumen creció, pero la vela negra que confirmaba el volumen disminuyó. Puede haber un paro de la tendencia para lateralizar el precio un poco por esta zona. Pero estoy suponiendo, adivinando, no lo estoy viendo. Fíjate en este engulfing bearish, se iba formando un triángulo ascendente que no se pudo completar. Pudiésemos llamar esto una cuña también, una cuña ascendente. Por lo general la cuña ascendente termina reventando hacia abajo. Sí, pudiésemos llamarlo más una cuña en realidad, pero fíjate cómo este engulfing en toda la punta de esa cuña termina rompiendo hacia abajo. Esta vela que envuelve a esta pequeña vela verde, chocando con una gran resistencia, porque aquí hubo un choque y aquí hubo intento fallido y aquí hubo el último intento que terminó de confirmar, probablemente con el volumen que nos íbamos era hacia abajo. Y así la vamos interpretando. En realidad las velas son parte de un rompecabezas que vamos armando. Three outside up, 3 velas exteriores alcista. Su conformación es un patrón de confirmación y cambio. Su tendencia es alcista, su fiabilidad es alta. Sencillamente explicarla es una vela grande que envuelve a una previa bajista y otra vela que confirma el movimiento de la anterior. De hecho deberían ser 3 velas, así como lo he visto en otros ejemplos, pero ya con 2 es suficiente para confirmar una tercera vela. Fíjate en este tree outside up. Tenemos doji en un soporte, tenemos una primera vela que envuelve el doji y una segunda vela que sigue el precio en escalera. Pero estas dos te van a decir que el precio en escalera sigue. De hecho, la escalera se fue a 4. Lo llaman tree porque esto viene de otra vela que la llaman Tree Rising Methods. Pero en este apartado, en este video, no la expongo porque en el mismo material de donde tomé esta información la toman así. Esta es la manera de explicar Tree Rising Methods, que son 3 velas que opacan cualquier vela bajista. Tree Outside Down, si lo buscamos en el otro material que vi, se llama Tree Falling Methods. 3 métodos de cambio. Patrón de confirmación, de cambio, tendencia bajista bearish, fiabilidad alta. Digamos que una vela va en escalera con respecto a la otra. La tercera vela sería negra probablemente y estaría abriendo aquí y cerrando aquí, más o menos. Lo mismo que el método anterior, podemos ver cómo rompe o cómo falla una resistencia. Por lo menos 2 velas fallan la resistencia, una por debajo de la otra, confirmado por una tercera vela. Aquí el volumen disminuyó. De hecho, el volumen disminuyó. El volumen empezó a disminuir desde aquí. Fíjate en esta divergencia. Este volumen es más grande que este. Y fíjate el intento que hicieron en romper la resistencia. Luego se corrigió el volumen, más o menos por aquí, pero ya iba mostrando debilidad. Y una vez que hubo un intento más, pasó lo mismo aquí. El volumen se incrementa, no rompe la resistencia y vuelve a bajar creando una divergencia, pero no lo ves reflejado aún en las gráficas. Esta consecuencia de la divergencia termina ocurriendo aquí, cuando el volumen incluso disminuye un poco más. Se pierde el interés de la compra y de la venta, pero enseguida entra un vendedor con más fuerza que un comprador y termina haciendo bajar el precio
hasta elevar el volumen de participación, pero de manera negativa, como lo podemos ver aquí. Viste cómo el volumen se va relacionando imparcialmente con las velas, porque el volumen solo simplemente te expresa participación sin colores, participación de venta o participación de compra. Harami bullish es un harami alcista, es una vela verde o blanca que queda en la mitad de la vela anterior bajista. Su fiabilidad es baja, pero te quiere decir de que ya el mercado no quiere bajar más. En ese momento no hay compradores en soporte ni vendedores muy arriba de la resistencia. Esa jornada simplemente te indica que puede haber un cambio en la tendencia, que ya se aburrieron. Se aburrió, por lo menos se aburrieron los vendedores, vamos a decirlo coloquialmente, y los compradores no dejaron caer más el precio. Entonces queda una vela verde en el medio de una vela negra del día anterior o una vela roja. Vamos a fijarnos aquí. Bueno, aquí no cerró exactamente en el medio, pero esta sombra valida como medio. Si medimos la vela de aquí hasta aquí, pudiéramos decir que es casi su mitad. Claro, en este caso lo ideal sería que la vela estuviera por aquí, pero nos indica el trading que todos los modelos no son exactos. Podemos hacer cálculos a base de modelos que hemos visto, a base de mecánica que ya hemos recibido visualmente. Viste cómo el volumen termina de confirmar este volumen elevado confirmado por una vela pequeña al siguiente día te dice que entró una venta masiva, pero a su vez los mismos compradores no permitieron en la siguiente jornada. Los mismos compradores, porque obviamente para que haya una venta tiene que haber un comprador, solo que en esta jornada el precio de venta, perdón, la dominancia de las ventas fue más alta que la dominancia de la compra, pero al siguiente día se confirma con esta vela que a los compradores les gusta este soporte. Entonces tú ves este patrón, es un patrón, no, es un patrón de convergencia, no es divergencia, pero por lo general esta vela roja, si no estuviéramos en un soporte, esta vela roja junto a este volumen gigante hubiese dado una baja mucho más larga, una venta en pánico larga. No fue el caso esta vez, pero tuvimos que esperar hasta el siguiente día sobre el soporte para ver el interés con exactitud y provocar un reverso en la tendencia. Vamos a ver, harami bearish, harami bajista, es lo mismo que el harami alcista, solo que la vela verde queda atacada en el medio por una vela roja y esta viene de una tendencia alcista. Es un patrón de cambio, su tendencia es bajista y su fiabilidad es baja. Si lo vemos en el pequeño ejemplo, otra vez nos vamos a lo inexacto. No es tan perfecto el ejemplo aquí, pero tomemos como cuerpo de la vela también este máximo hasta aquí y digamos que esta vela roja cerró casi por el medio de la vela verde anterior. En este caso, en cuanto a volumen, fíjate en la divergencia de volumen que hay aquí también. El volumen disminuyó considerablemente y al disminuir el volumen una resistencia probablemente hay una caída, o con seguridad hay una caída para abrir un short o una operación a la baja, por ejemplo, o para retirarse a tiempo. Si estás ganando, si estás en una posición muy cercana al stop loss, también lo puedes tomar como consideración. Bullish Harami Cross es una vela doji en el medio de una vela negra roja en el medio. Esto quiere decir que no quiere bajar más el precio y hay una fuerte pelea que por ahora es neutral
que te va indicando que no hay fuerza mayor de compra o de venta, pero como viene de una tendencia bajista, puedes tomar mediante la fiabilidad moderada una posición aquí para calcular un reverso. Vuelvo y repito, todo acto dentro de una gráfica debe incluir un stop loss. Si no, no eres un trader, eres un gambler, un apostador. Fiabilidad moderada, patrón de cambio, tendencia alcista. Vamos a verlo aquí. Fíjate, quedó en el medio y luego vino la confirmación, que es una vela verde. Fíjate cómo el volumen presentó una confirmación, pero al siguiente día de participación. Entonces, como la participación fue alta con respecto al día anterior, la señal fue dada para que otros entren. Esos otros que entran saben que puede haber una pequeña corrección antes de dar un salto, pero ya vieron la señal de bajos más altos, confirmados por un pequeño volumen aquí, confirmados también por el doji que penetró la vela anterior color negro o rojo. Bearish Harami Cross, la misma situación, pero es un doji rojo que se integra en el medio de una vela verde. Su fiabilidad es moderada también, es un patrón de cambio. Podemos ver este ejemplo, como este doji cierra en el medio de esta vela verde y acompañado de otro doji más, o sea, doble confirmación de reverso. Y como el volumen cambió de alto a bajo el siguiente día, creando una divergencia en el volumen o pérdida de fuerza, pero no pareciera aquí gráficamente. Por eso es que es muy importante enfocarse en el volumen. Ok, Harami Cross Bearish, Tree Inside Up Bullish. Creo que me comí la lámina de descripción de Tree Inside Up, pero ya podemos ver que ese Inside Up es sencillamente un patrón de cambio de tendencia alcista y pudiésemos decir que su fiabilidad es moderada. Perdón, no es moderada, su fiabilidad es alta. Ya. Ahora sí. Tree Inside Up no es alta, es una modalidad alta porque una vela el primer día del reverso cierra casi por la mitad de la vela anterior y el segundo día es confirmada con un velón más grande que los dos anteriores, lo que da lugar a un tercer velón para conformar la escalera. Tree Inside Up Bullish. Es muy importante. A ver. Muy importante la confirmación del volumen. En este caso vemos que el volumen se elevó en 2 días y envolvió al volumen negativo del día antes de la primera vela positiva. Ya aquí la señal está dada por el volumen para hacer una entrada. Obviamente toda entrada, vuelvo y repito, con su stop loss. Ok, ya vamos a pasar para el otro video.